electrónico. El correo electrónico fue una de las primeras aplicaciones que tuvo el aprendizaje de máquinas o el aprendizaje automático para poder seleccionar los correos no deseados. Estos programas ocupan un algoritmo para definir, en base a ciertos criterios, qué mensajes no son bien recibidos por el usuario, pero además aprenden de la conducta del usuario. Si un usuario envía un mensaje al spam, a la carpeta de no deseado, probablemente después va a seleccionar a los distintos mensajes de ese destinatario como no deseado. También Facebook es otra de los que han desarrollado algoritmos, en este caso de reconocimiento facial, donde se aplica el aprendizaje de máquinas. Y últimamente, en los últimos 10 años, podemos decir, se ha desarrollado una cantidad de algoritmos para mejorar la conducción autónoma de los vehículos. Bueno, con el tiempo han ido apareciendo cada vez más aplicaciones del aprendizaje de máquinas, del Machine Learning, y la medicina es una de ellas y se están incorporando a gran velocidad. Hace un poco más de 10 años se publicaban alrededor de 400 a 500 trabajos de investigación relacionados con el Machine Learning en la medicina en general. Y hoy en día superan los 4.500 trabajos por año. Un poco de historia muy breve. La historia de Machine Learning comienza con este señor que se llamaba Alan Turing, un informático, que publicó un trabajo que nombró Computing Machinery and Intelligence, donde planteaba que las máquinas podrían llegar a pensar. Y para validar esto, él propuso una prueba, que ahora se conoce como la prueba de Turing, en la cual dos entes, una computadora y un ser humano, conversan a través de texto, y un segundo humano, un tercero, que es un observador, tiene que identificar cuál es la máquina y cuál es el humano. Si no es capaz de hacerlo, entonces la máquina pasa la prueba de inteligencia artificial y por lo tanto se reconoce como que pasó la prueba de Turing. Luego, en 1952, este señor que se llama Arthur Samuel escribió el primer programa de computadoras donde eran capaces de aprender. Este programa jugaba a las damas y cada vez que jugaba una partida iba aprendiendo de esa partida. Muy resumido, así que ahora nos saltamos hasta 1981. Gerald de Jong, que era un informático de una universidad en Illinois, introdujo el concepto de aprendizaje basado en la experiencia. Esto viene a ser la base del aprendizaje de las máquinas actual. Él creó un programa de computador que analizaba una información X. De esa información, él creaba una regla general que podía aplicar a otros tipos de información para discriminar qué era lo importante y lo no importante. En 1985 se crea la Conferencia de Inteligencia Artificial en Medicina. Y 4 años después, en 1989, se inaugura el Journal con el mismo nombre, Inteligencia Artificial en Medicina. Durante los años 90 se desarrollaron distintos tipos de algoritmos que fue como la época más de los desarrollos iniciales de esta rama de la informática. Y en 2006 se introduce un nuevo concepto por Geoffrey Hinton, otro informático destacado, que introduce el aprendizaje profundo o deep learning, que consiste en algoritmos nuevos, más complejos, que podían distinguir objetos y textos en imágenes o videos. Esto ya ocupaba un nivel de algoritmo mucho más abstracto y que posibilitó el desarrollo posterior. Bien, en 2014, ¿se acuerdan de la prueba de Turing? En la que hablábamos si una persona podía detectar cuál era la máquina y cuál era el ser humano en una conversación de texto. Bueno, un grupo de informáticos creó este programa que se llama Eugene Guzman, que simula ser un niño de 13 años ucraniano y que al ser evaluado convenció a más de un tercio de las personas de que en realidad era una persona y no una máquina, acercándose a superar la prueba de Turing que planteó hace 70 años Alan Turing con ese mismo nombre, ¿no?
Bueno, después de esto, hay muchas plataformas como Facebook, Google, Netflix, que han desarrollado distintos algoritmos y ha sido la etapa más prolífica de la investigación en esta rama. Pero, ¿qué es el Machine Learning? Bueno, Andrew Ng, que es un experto en esto, lo define como la ciencia de hacer que las computadoras actúen sin estar explícitamente programadas. NVIDIA, que también es una empresa que se dedica, entre otras cosas, al Machine Learning, lo define como la práctica de usar algoritmos para, primero, analizar datos, aprender de ellos, y luego realizar una predicción relacionada. Y otra empresa también lo define, define que el Machine Learning se basa en algoritmos que pueden aprender de los datos sin depender de la programación específica para una tarea. Entonces, juntando todo esto, tenemos que el aprendizaje automático o Machine Learning consiste en utilizar algoritmos basados en un conjunto de datos para predecir un evento determinado, sin la necesidad de escribir un código informático específico para el problema. ¿Cuándo es útil el Machine Learning? Es útil cuando usamos grandes cantidades de datos que no es posible manejar con pruebas estadísticas por su tamaño. También cuando existen muchas variables y se establecen relaciones complejas entre ellas que también es difícil de abarcar con un sistema estadístico. Y cuando se quieren identificar patrones o categorías desconocidas en una muestra de datos o en una población. Vamos a revisar algunas definiciones que vamos a utilizar durante el resto de la presentación. Primero, algoritmo. Un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones o instrucciones que permiten hacer un cálculo y hallar la solución a un tipo de problema. Una variable, probablemente de esto se acuerdan, pero mejor repasarlo. Una variable es una característica de interés presente en una población de estudio que es susceptible de ser medida y que puede tomar distintos valores. Dentro de las variables se pueden clasificar según su dependencia, ¿cierto? Están las independientes y las dependientes. En el fondo, aquí cuando nosotros nos dedicamos a un estudio, las variables independientes son las que definen después el valor de una variable dependiente. Y además, según su naturaleza, pueden ser clasificadas en cuantitativas y cualitativas. Y dentro de las cuantitativas tenemos las que son continuas, que pueden tomar cualquier valor numérico, negativo, positivo y decimales. Mientras que las variables cuantitativas discretas también son numéricas, pero solo pueden tomar valores naturales, por ejemplo, 1, 2, 3. Uno no puede tener 2,5 hijos, por ejemplo. Las variables cualitativas no son numéricas, y se pueden clasificar a su vez en nominales y ordinales. Las nominales no se pueden ordenar a diferencia de las ordinales. Por ejemplo, una variable nominal sería el género, femenino o masculino. No pueden ordenarse de ninguna manera. Y las ordinales son variables que no son numéricas, pero que pueden ser ordenadas. Por ejemplo, el nivel de estudios, que sea básica, media, universitario, etc. Bueno, hay dos tipos principales de aprendizaje automatizado, o Machine Learning. El aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Vamos a ver el primero de estos, aprendizaje supervisado. En este caso, a un programa programa de computadora se le entrega información etiquetada, es decir, ejemplos de una muestra y las respuestas asociadas que queremos predecir, o la etiqueta. Lo que hace el programa es establecer las relaciones entre estas variables, entre el ejemplo y su respuesta, para crear un algoritmo predictivo. Esto se llama la fase de entrenamiento. El programa va a crear un algoritmo para poder predecir la respuesta asociada a un ejemplo, y la próxima vez que le mostremos datos nuevos no etiquetados, el algoritmo será capaz de predecir el resultado que le corresponde según lo que aprendió. En el fondo tiene que establecer la relación entre las variables independientes y las variables dependientes para poder hacer una predicción después. Veamos un ejemplo.
tenemos este programa de computadora al que le entregamos dos tipos de información. Una imagen de un gato y la respuesta asociada que queremos predecir, que es un gato. Entonces el algoritmo aprende que esa imagen corresponde a un gato. Podemos hacer lo mismo con una imagen de un perro. Le mostramos la imagen, que sería en el fondo la variable independiente, y la respuesta que queremos predecir, que es un perro, la variable dependiente. Y así este va aprendiendo hasta crear un algoritmo que pueda predecir la respuesta. La próxima vez que le mostremos, cuando ya está el algoritmo terminado, le vamos a mostrar la imagen de uno de estos, de un gato por ejemplo, y él nos va a decir que es un gato de acuerdo a lo que aprendió ya el algoritmo que creó. Recapitulando entonces, le entregamos al software información de variables de entradas junto con las variables de salida que se quieren predecir. El software analiza los datos y establece relaciones entre las variables independiente y dependiente, creando el algoritmo predictivo. Cuando le mostramos después un dato que no está, que él no conoce, va a aplicar el algoritmo y va a predecir la respuesta que queremos nosotros. Veamos un ejemplo de la medicina. Tenemos nosotros este software para crear el algoritmo y le entregamos una base de datos de pacientes que tienen cáncer. En esa base de datos va a ir la edad, el género, los antecedentes mórbidos, familiares, exámenes, etc. Y el software va a analizar los datos y a partir va a establecer las relaciones entre las variables dependientes y la sobrevida, en este caso, que es nuestra variable independiente o el resultado que queremos predecir, y va a crear este algoritmo. Luego nosotros vamos a entregarle datos de un paciente nuevo que él no conoce, datos que nunca ha visto, y va a ser capaz de, aplicando el algoritmo, predecir la sobrevida que va a tener este paciente en particular. Entonces, el aprendizaje supervisado se puede utilizar para predecir valores continuos, como riesgo cardiovascular o el tamaño de un tumor, o para problemas de clasificación, para identificar categorías y después predecir un elemento, cuando un elemento nuevo pertenece a una u otra categoría. Bueno, ahora vamos a revisar el aprendizaje no supervisado. Bueno, la diferencia con el anterior es que a este solo le vamos a entregar las variables no clasificadas y no le vamos a indicar la respuesta o la variable de salida que queremos obtener o predecir. La idea es que el software analice los datos y establezca relaciones entre las variables para crear agrupaciones, clasificaciones o patrones que no habían sido vistos previamente por el investigador. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una gran cantidad de datos que le entregamos al algoritmo, pero no le estamos entregando la variable respuesta, no le decimos que este es un gato o que esto es un conejo. Entonces el algoritmo analiza esta información y las clasifica según similitudes. Agrupa a los gatos, agrupa la imagen de los perros y las imágenes de los conejos. Y esto es útil para poder detectar agrupaciones o patrones latentes. Y además es útil para reducir la dimensionalidad de los datos cuando tenemos muchas variables y no sabemos cuáles son las importantes. Un ejemplo médico de esto es un trabajo que hicieron en una UCI, en la cual le entregaron al software una gran cantidad de datos de pacientes que habían estado en la UCI, y la máquina de aprendizaje no supervisado fue capaz de detectar un grupo que evolucionaba peor que los demás y que tenía parámetros distintos al comienzo, cosa que no habían advertido los investigadores. Bueno, dentro de la informática hay una gran cantidad de algoritmos que se utilizan para aprendizaje supervisado y para aprendizaje no supervisado. Estos son algoritmos para crear el algoritmo predictivo que estamos buscando. Ahora, de estos, los que tienen más importancia o han sido más aplicados para la medicina son estos de acá, que están en naranjito. Y vamos a revisarlos de manera muy superficial. Vamos a partir con las redes neuronales artificiales. Estas son redes matemáticas que imitan a la corteza cerebral.
Son modelos matemáticos diseñados para manejar bases de datos con muchas variables y que tienen relaciones complejas habitualmente. Lo que hacen es asignar un valor de importancia a cada variable independiente. Y esto lo hacen miles de veces, o centenas de miles de veces, para encontrar cuál es la combinación de importancia de cada variable que se ajusta a los resultados que nosotros queremos predecir. Y lo podemos ver en esta gráfica. Acá tenemos las variables, y estos nodos van a asignar un peso de importancia a cada variable. Y en combinación con otros nodos que le asignan otros pesos de importancia van a dar un resultado. Lo que hace el programa es buscar el resultado que más se parezca a los resultados de entrenamiento que le entregamos nosotros, a la variable que queremos predecir. Por ejemplo, supongamos que queremos crear un algoritmo para predecir riesgo cardiovascular. Entonces le entregamos las variables en una base de datos de pacientes que tenían que se les calculó el riesgo cardiovascular. Entonces le entregamos las variables con las cuales queremos hacerlo y el resultado que se obtuvo en cada uno de los pacientes. Entonces supongamos que este nodo le asigna a las variables de nivel de glucosa, colesterol y circunferencia de cintura un gran valor de importancia. Y se junta con este otro nodo que le asigna al índice de masa corporal y al sedentarismo un gran valor de importancia y se evalúa el resultado. Si el resultado se parece al que nosotros le entregamos inicialmente, entonces va a elegir ese algoritmo como el más parecido o el que tiene mayor valor predictivo. Para crear va a elegir la combinación de estos nodos, los que vimos, para crear el algoritmo. ¿Cuáles son las ventajas de este modelo? Que puede detectar asociaciones no lineales e interacciones muy, muy complejas sin la especificación del investigador. Limitaciones, que es una caja negra. En el fondo, el algoritmo permanece oculto en las capas de cálculo en funciones que son complejas y difíciles de interpretar. En el fondo, el algoritmo puede predecir puede predecir el resultado, pero no sabemos cómo lo hace. Y lo que está oculto y es difícil de interpretar genera desconfianza, ¿no? Y lo otro que requiere grandes bases de datos, necesita muchos datos para ser efectivo. Otro algoritmo que se puede aplicar en la medicina es el de árboles de decisión. Lo que hace este modelo es crear una serie de reglas de decisión, un árbol de decisión, basada en las variables que nosotros le entregamos para predecir un resultado que también se lo entregamos. El algoritmo aplica una regla de división de los datos para crear múltiples árboles de decisión, miles de árboles de decisión, y después encontrar cuál es el que da los resultados más parecidos a lo que le estamos pidiendo. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta data, en la cual graficamos edad e índice de masa corporal, y le entregamos los resultados de estos pacientes que serían diabéticos y estos otros que serían no diabéticos. Entonces el algoritmo va a crear miles de árboles de decisión buscando cuál es el punto que discrimina mejor este grupo de pacientes. Y por ejemplo, aquí establece esta línea en la cual separa los datos en base a la edad mayor o menor a 50. Y si tiene más de 50, él dice son diabéticos, y si no, va a evaluar este otro punto de corte, en el cual, o punto de división, establece un punto de división con el índice de masa corporal en 27. Y los que tengan más de 27 los supone diabéticos y el resto como no diabéticos. Y así como este árbol de decisión, él crea miles de otros árboles de decisiones y elige el que más se parece a los resultados que le entregamos. ¿Cuál es la ventaja de este sistema o este modelo? Son fáciles de comprender, cualquiera que no tenga conocimientos matemáticos o informáticos puede comprender un árbol de decisión. Además pueden aplicarse a relaciones complejas no lineales con muchas covariables que estén interactuando en el mismo momento. Permite identificar las variables más importantes y son menos sensibles a las perturbaciones de los datos, requiere menos limpieza de los datos. Desventajas que tiene, que puede desarrollar un sobreajuste, que lo vamos a ver más adelante.
y que puede perder información cuando transforma variables numéricas continuas en categorías de divisiones, para poder realizar las divisiones. Otro algoritmo que se ha aplicado a la medicina es la máquina de vectores de soporte. Este es un modelo que construye un límite o perímetro llamado hiperplano, que en el fondo es una función matemática buscando el mejor hiperplano para separar las observaciones de la muestra. Muchas observaciones requieren ser transformadas, amplificadas, y para eso este algoritmo aplica unas funciones matemáticas bien complejas. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos este conjunto de datos de una categoría y este de otra categoría. Y lo que hace este sistema es crear un plano de división de ambas categorías, buscando el mejor punto de división basado en vectores, eso sí. No es una regresión lineal como vemos en estadística, sino que establece vectores que son las distancias entre el promedio y el primer dato de cada categoría. Esta distancia y esta otra distancia. Y genera entonces este rango de diferencia entre ambas categorías. Además, este algoritmo o este modelo puede separar datos complejos. Por ejemplo, en esta data tenemos datos que son de distintas categorías, pero que están muy, muy entremezclados. Entonces, lo que hace este modelo es aplicar una amplificación de los datos para llevarlos a un modelo tridimensional, en el cual los datos de una clase están arriba y los otros están abajo, y puede crear un hiperplano de forma más sencilla. ¿Cuáles son las ventajas de este modelo? Primero, que los resultados son fáciles de interpretar. Segundo, que demuestra bajo error de clasificación, así que es muy útil para determinar categorías. Y la desventaja es que es muy sensible a los datos, a valores atípicos o valores que faltan, ausentes, porque amplifica los datos y al transformarlos se puede perder información. Requiere mayor limpieza de los datos. Bueno, hay distintas formas para validar un algoritmo, que es lo que vamos a revisar ahora. Para una validación, generalmente se utiliza un conjunto de datos que el algoritmo todavía no conoce, y con eso pretendemos evaluar el rendimiento predictivo. ¿Qué tan bueno es para predecir un evento? Así que habitualmente se dividen las bases de datos para dejar una para entrenamiento y otra para validación. En la validación cruzada, este proceso de segmentar la información para entrenamiento y validación se hace hartas veces, todas las que uno quiera, y así se obtienen muchos rendimientos del algoritmo y también algoritmos los cuales se promedian. Esto ayuda a disminuir la tasa de sobreajuste que vamos a ver enseguida. Aquí tenemos un ejemplo de validación cruzada. Tenemos estos datos y vamos a usar los datos que están en cuadraditos para la validación y los datos que están fuera de los cuadrados para realizar la creación del algoritmo. Y eso lo vamos a repetir X cantidad de veces, todas las que queramos. Y después se promedian el rendimiento del algoritmo y el algoritmo en sí para calcular un algoritmo definitivo. Otra forma de validar uno de estos algoritmos predictivos es la curva ROC. En la curva ROC, como vemos aquí, es una gráfica en la cual se compara qué ocurre con los falsos positivos cuando aumentamos la sensibilidad o la tasa de verdaderos positivos. Cuanto más aumente la curva en forma inicial, vamos a tener una mayor sensibilidad con menos falsos positivos. Y el área bajo la curva va a ser mayor. Por ejemplo, esta área bajo la curva azul es mayor al área bajo la curva roja, lo cual quiere decir que obtiene una mayor sensibilidad con menos falsos positivos. Y por lo tanto es predictivamente mejor. Esto sirve para problemas de clasificación binaria, es decir, si quiero tener solamente dos resultados, por ejemplo, si alguien es diabético o no es diabético, para eso se ocupa. Y lo que nos va a importar es el área bajo la curva ROC, en la cual 0, si es igual a 0,5, el rendimiento predictivo es nulo, va a ser igual que el azar, como tirar una moneda al aire, y si el área bajo la curva es de 100% o 1, va a ser una predicción perfecta.
En general se considera buen rendimiento cuando es mayor a 0,8. Y otro elemento que tenemos para validar estos algoritmos es el coeficiente de determinación, que corresponde a la proporción de la variabilidad de los datos que podemos predecir con el algoritmo que hemos creado. Por lo tanto, indica el valor predictivo para aplicaciones futuras. Esto aplica para problemas con variables continuas, o para problemas de regresión, y se considera un algoritmo exitoso cuando puede predecir el 60% de la variabilidad de una población. O sea, cuando el coeficiente de determinación es mayor a 0,6. El error medio absoluto, es otra forma de evaluar los resultados, corresponde a la magnitud promedio del error predictivo en un modelo X. ¿Sigue pegado? Ahí está. Bien, otro elemento que tenemos que evaluar con estos algoritmos es el sobreajuste. El sobreajuste es un fenómeno que ocurre cuando un algoritmo se ajusta excesivamente a los datos de una muestra. Por ejemplo, en este caso. En este gráfico, el algoritmo interpreta esta variación que es al azar como si fuera una relación entre las variables. Y por lo tanto, se ajusta muy bien a esta muestra, pero cuando la queramos aplicar a otras poblaciones no va a ser posible o no va a tener un buen valor predictivo, no va a predecir adecuadamente. Y la tasa de subajuste es lo contrario, se ajusta de mala manera a una muestra. Por ejemplo, aquí la curva tendría que haber sido así, y eso no lo detectó el algoritmo, y por lo tanto genera información errónea al momento de predecir. Tiene un bajo rendimiento predictivo. Bien, resumiendo, hemos revisado el Machine Learning supervisado, el no supervisado, hemos visto los algoritmos de importancia para la medicina o los que han sido aplicados en los trabajos de investigación, distintos tipos de validación y otros problemas del algoritmo como son el sobreajuste o el subajuste. Ahora, para mostrar cómo todo esto se aplica a la oftalmología, decidí elegir un trabajo que me pareció muy interesante y lo vamos a analizar. Este es un trabajo chino en el cual un grupo de investigadores intentó desarrollar un algoritmo para predecir el desarrollo de la miopía entre niños en edad escolar usando la refracción de los registros médicos electrónicos que tenían a su disposición, a través de un algoritmo de aprendizaje automatizado. Ellos se centraron en el problema de la miopía en los niños en edad escolar, que en Asia actualmente es una epidemia, ¿cierto? Un problema de salud pública, y que ha generado una gran preocupación generalizada por el desarrollo de la alta miopía, y lo vieron como una oportunidad para poder recolectar registros clínicos a gran escala y que sean unificados y confiables. Ahora, estos datos eran heterogéneos y estaban contaminados con ruido porque no se obtenían de un ambiente de investigación, sino que de las consultas médicas del sistema de salud. Ahora, la gracia es que el Machine Learning, o el aprendizaje automatizado, podía resolver la heterogeneidad y el ruido de los datos, a la vez que ofrecía una gran capacidad para combinar un número de predictores importantes y poder establecer las relaciones entre ellos. El objetivo de este estudio fue construir un algoritmo predictivo basado en técnicas de aprendizaje automático para descubrir los determinantes claves de la alta miopía y predecir de forma temprana y precisa la alta miopía en la edad adulta. Bueno, como método ellos utilizaron la información, los datos entre enero del 2005 y diciembre del 2015 de 8 centros médicos y dos cohortes de población. Ellos eligieron los niños que tenían entre 6 y 20 años, que tuvieran al menos 3 visitas y un año de intervalo entre una visita y otra. Estos 8 centros médicos pertenecían a la provincia de Cantón en China. 7 de ellos eran centros primarios de atención oftalmológica y uno de ellos, el más grande, era un centro de especialidades médicas de mayor complejidad. Entonces ellos, para desarrollar el algoritmo, le entregaron al modelo
datos de entrada, que fueron el equivalente esférico en la primera visita y en la segunda visita, la edad en la primera y en la segunda visita, la edad de los pacientes, y la tasa de progresión, la variación del equivalente esférico según la variación de edad, como variables de entrada. Y variables de salida, ellos establecieron el equivalente esférico a 10 años, con puntos de corte por cada año, y el desarrollo o no de alta miopía también a 10 años con puntos de corte en cada año. Entonces, con los datos del centro más importante, del Centro de Especialidades Médicas, desarrollaron el algoritmo. Con esos mismos datos, una parte de esos datos, realizaron una validación interna. Y con los datos de los otros 7 centros, probaron el algoritmo. ¿Qué tan bueno era para predecir la alta miopía y el equivalente esférico? En esos datos que el algoritmo desconocía. Bien, ellos utilizaron el sistema de Random Forest, que es un algoritmo basado en árboles de decisión. O sea, crea muchos árboles de decisión y después elige el que más se ajusta a los resultados que queremos predecir. Y además utilizaron como índices de evaluación el coeficiente de determinación para evaluar el equivalente esférico, la predicción del equivalente esférico, y el área bajo la curva ROC para evaluar el desarrollo de alta miopía. Bien, estos son los resultados que obtuvieron, las características generales de la población. En el Centro de Especialidades Médicas obtuvieron 92.000 pacientes, con 517.000 evaluaciones o consultas. El 53% eran de género femenino, y el seguimiento fue de 4,6 años promedio. En los datos o la población de los centros de atención primaria, que eran 7, obtuvieron 36.000 pacientes con 169.000 evaluaciones o consultas, 52% eran de género femenino y un promedio de seguimiento de 5,2 años. Bien, aquí se muestra la validación interna de los datos. Ellos probaron el algoritmo con los datos de el Centro de Especialidades Médicas. Primero para evaluar el desarrollo de alta miopía en este gráfico y el equivalente esférico en este otro gráfico. En cuanto al desarrollo de la miopía, cada una de estas curvas indica el valor predictivo de un año determinado. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y hasta 10 años. Como dijimos, un área bajo la curva mayor a 0,8 es de buen rendimiento predictivo. Y podemos ver que aquí hasta el año 10 se mantuvo como un buen rendimiento predictivo. El algoritmo podía predecir entonces de forma bastante exacta cuántos niños iban a desarrollar alta miopía y cuáles iban a ser también. En el caso del equivalente esférico, lo que muestra acá es el error medio absoluto, es decir, cuántas dioptrías se equivocó en promedio en predecir el algoritmo. Y aquí podemos ver que al 5º año, el algoritmo se equivocó en 0,5 dioptrías promedio en el equivalente esférico que predijo para los niños de este grupo de datos. Luego con la validación externa hicieron lo mismo, ¿cierto? Pero con los datos de los 7 centros primarios. Cada uno de ellos tiene una curva y podemos ver que hasta el 8º año, por lo menos en todos los centros, hasta el 8º año mantuvo un buen rendimiento predictivo para detectar alta miopía. Hasta los 8 años predecía de manera muy exacta quiénes iban a tener alta miopía y quiénes no. Esto es muy parecido. En cuanto al equivalente esférico es lo mismo. A los 5 años alrededor de 0,5 dioptrías de error en los distintos centros primarios. Otra forma de evaluar los resultados, como vimos antes, es el coeficiente de determinación. Como dijimos antes, cuando un coeficiente de determinación es mayor a 0,8, o sea, puede explicar el 80% de la variabilidad de las respuestas, entonces tiene un buen valor predictivo. En estos casos, podemos ver que hasta el año 8, aquí este es un centro, este es otro centro, este es otro centro,
de atención primaria, y vemos que se mantiene en el 0,8, o sea, con un buen rendimiento, el valor predictivo del algoritmo para equivalente esférico. Y podemos ver el error medio absoluto, que corresponde a cuánto se equivoca. El algoritmo se equivocaba en promedio 8 años después de la predicción, en 0,67 dioptrías en predecir los resultados. Ahora, esto es difícil de interpretar y puede parecer complejo de entender, pero durante la discusión hay un dato que me pareció clave para poder entender esto, y este de acá. Ellos determinaron que el algoritmo predijo el equivalente esférico, con un error menor a 0,8 dioptrías en el 95% de los niños 8 años después de la predicción. Entonces ellos establecieron que, en la discusión, que este estudio demuestra que la utilización de registros médicos a gran escala es capaz de generar algoritmos que tienen un buen valor predictivo para la alta miopía en la edad adulta. La disponibilidad de los registros médicos electrónicos hoy día es una ventaja dado el tamaño de las bases de datos y la duración de los seguimientos. La exactitud de la predicción disminuyó con el tiempo. A los 8 años era más mala que a un año, que al primer año, pero tuvo un buen rendimiento predictivo hasta 8 años después. Y ya una conclusión más técnica es que el sistema que utilizaron de inteligencia artificial o de machine learning tuvo un rendimiento superior a otras metodologías estadísticas. Bueno, a modo de conclusión de esta presentación, yo quiero decir que el machine learning ya no es el futuro, sino que el presente. Está aquí, se publican casi 5.000 trabajos de investigación relacionados a la medicina por año, y por lo tanto hay que familiarizarse con estos conceptos. Es una nueva herramienta que aporta a una nueva forma de investigar. Aquí revisamos la teoría detrás del machine learning y los algoritmos más utilizados en la medicina. Y como principal conclusión, creo que los médicos debemos familiarizarnos con estos conceptos y con los mecanismos de validación para poder lograr una evaluación crítica de los modelos de investigación y de las publicaciones que van a seguir surgiendo en relación a este tema. Y muchas gracias. Espero que se haya entendido bien y que les haya gustado.